Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Bueno, para esta ocasión les tengo algo diferente. Vamos a hacer lo que es un, baño ecológico para tu mascota, ¿no? Que bien fácil puede ser una maceta, un jardincito, un pequeño jardín, un espacio. Pero en esta ocasión es un pedido para una cliente que nos pide que su mascota necesita un baño ecológico, ¿no? Un baño donde pueda hacer sus necesidades, ya que vive en un lugar donde no hay muchos parques, no hay mucho lugar donde le pueda llevar a hacer sus necesidades. Entonces vamos a poner nuestra malla a nuestro maceta. Es una maceta a medida, es de 1 metro de largo por 50 de ancho y si mal no recuerdo es 18 o 15 centímetros de alto, ¿no? Eso lo podemos hacer. ¿Cómo hacemos un molde para esta maceta? Ya tenemos en el canal cómo hacer moldes desde cero, moldes trapezoidal. Bueno, lo hacemos si queremos trapezoidal, o si queremos lo podemos hacer en esta forma que es cúbica, ¿no? Recto. Así que una vez que tengamos ya todo listo, ponemos nuestra mezcla al momento de echar y vamos cortando. Recuerden que cualquier consulta pueden dejarlo en los comentarios, ya que este no es un primer video de cómo hacer macetas. Todo el canal prácticamente es de artesanías de cemento. Entonces ahí se puede encontrar mucha información. Así que a veces en todos los videos no digo lo mismo, ya que ahí tengo más de 140 y tantos videos con toda la información necesaria, ¿no? Pero como les repito, pueden dejar sus comentarios, cualquier pregunta, yo respondo, o también en Instagram o Facebook. Así que vamos rellenando, vamos cortando, vamos preparando otra mezcla para la parte de arriba. Y mientras que vas haciendo eso, vamos secando a los costados. Es algo muy rápido, ya que la altura es muy pequeña, ¿no? La única diferencia es que es largo, un poquito ancho. Así que una vez ya secado, el seco es 2 de arena y 1 de cemento, igual que la mezcla que usamos para rellenar, ¿no? Es lo mismo antes que separamos. Cómo hacer la mezcla y todo eso también hay un video en mi canal, así que si tienen alguna duda, como repito, escríbanme, yo les paso el enlace para que puedan así ver y estar, digamos, de una forma estar completa la información que necesitan, ¿no? Recuerden que tenemos este canal tiene más de 140 videos, así que pueden ver la lista de reproducción y seguir mi cuenta de Instagram y Facebook. Secamos en la parte de arriba también. El secado es para que la mezcla digamos, no se mueva, ¿no? No se mueva o simplemente esté en su posición, ¿no? Mientras que nosotros trabajamos otro lado. Ese es digamos, el secreto del secado, ¿no? No sé si es secreto, pues la fórmula o la forma que se tiene que hacer para que se pueda ir trabajando los demás lados, mientras que un lado está, digamos, secándose un poco y no estando en movimiento, ¿no? Así que ponemos un poco de mezcla, una maderita para poder guiarnos y comenzamos a rellenar. Este es un rellenado súper fácil, ya que es una maceta, como repito, no es alta y bueno, es muy fácil, digamos, una vez que agarra la práctica de hacer. Esta maceta, como le digo, puede ser un baño ecológico, puede ser un pequeño jardín, ya depende de cada uno, ¿no? Pero yo en esta ocasión estamos haciendo un baño ecológico. Anteriormente ya me habían mandado a hacer un baño ecológico, pero con otras medidas un poco más grandes.
Así que este creo que es perfecto, ¿no? No es ni muy grande ni muy pequeño para una mascota. Así que puede ser para tu mascotita, puede ser para varias utilidades. Así que vamos siguiendo rellenando todos los lados. Esta es la muestra de cómo rellenamos un lado, pero hacemos lo mismo en los 4 lados. Una vez hecho lo mismo en los 4 lados, ya comenzamos a secar los 4 lados, ¿no? Secamos los 4 lados para que ya podamos trabajar en la parte de arriba. Comenzamos a secar, siempre, como repito, siempre bien seco las esquinas, porque eso es lo que a veces trabajamos y se puede, digamos, de una forma deformar, ¿no? Así que las esquinas deben estar bien secas. Vamos cortando y sacando un poco la parte de arriba, ¿no? El secado o las cositas que nos salpican. Vamos haciendo, tratar de siempre cortar para adentro para que no nos vuele pedacitos de digamos, material. Usamos una regla o una madera, lo que tengan a la mano, para simplemente enderezarlo y que esté derecho, ¿no? Para que no haya problema cuando se ponga en el piso. Una idea que les puedo dar también, porque lo que estamos haciendo es sin patitas de cemento, ¿no? Es así, no tiene plato obviamente por el tamaño, así que ustedes lo pueden implementar con patitas de cemento. Ya hemos hecho cómo hacer patitas de cemento. Hay un video específico de que habla de cómo hacer las patitas de cemento, así que no hay, digamos, ¿cómo se le podría decir? No hay pretexto ni hay excusas, ¿no? De no hacerlo. Pero como les comentaba, en esta ocasión no vamos a hacer patitas de cemento. Vamos a hacer simplemente sin patas, pero la idea es que ustedes puedan variar el modelo, ¿no? Pueden usar los patitas de cemento y se ve un poco más vistoso también, ¿no? Pero en esta ocasión el cliente no va a usar patitas de cemento, va a usar unas rueditas. Ya depende de cada quien, ¿no? Sus gustos. Ahora al final del video les voy a mostrar cómo quedó, ¿no? Cómo entregamos digamos, el producto, y cómo el cliente después nos mandó fotos de cómo quedó, ¿no? Con ya digamos, su baño ecológico. ¿A qué me refiero con baño ecológico? Es que es como un jardín, digamos, ¿no? Como le decía al principio del video, los mascotas no pueden ir al baño porque, digamos, no pueden salir a hacer sus necesidades como ellos quisieran, tal vez, ¿no? Porque no hay un parque cerca, o cuántos inconvenientes que podría suceder, ¿no? Así que van a poner, mejor dicho, plantitas, tierra, todo como si fuera una maceta, pero lo vamos a usar para que la mascota haga sus necesidades ahí, ¿no? Para que se acostumbre ahí, porque normalmente creo que se hacía donde sea, o tenían otro igual así, pero de madera, y saben que la madera a veces, si no lo, digamos, impermeabilizan o le ponen a veces plástico, se suele podrir, ¿no? Se suele negriar y se echa a perder. Así que mejor le pareció al cliente, y creo que para mí también hacerlo de concreto, ¿no? Que normalmente estos ya están acostumbrados para llevar plantas, humedad, así que no habría problema en eso. Así que vamos, después de haber pulido de manera rápida los costados, vamos poniendo arriba, vamos presionando un poco para poder hacer ya las curvas. Disculpen si, digamos, les cuento todas estas cositas para que sepan, y como les repito y les seguiré repitiendo,
en los comentarios, déjenme sus dudas o cositas que no hayan entendido en el video o quizás no esté explicando, porque como repito, ya es el video 140 y tantos que estoy haciendo, ¿no? Y digamos, sería un poco aburrido repetir siempre lo mismo, ¿no? Porque no es un video que haga de una maceta, ¿no? Y después en otro video haga otra cosa que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces sí me deje entender. Así que a veces si no explico algunas cosas es que ya realmente he explicado en casi todos los videos lo mismo, que les suelo contar normalmente algunas ideas que puedan tener ustedes, ¿no? También pueden ponerle sus orificios para el drenaje, como les comento. Si usan las patitas de cemento y lo usan como maceta o como baño también ecológico y quieren que filtre el agua, hacen sus huequitos, hacen sus patitas y ponen su plato debajo, ¿no? Ya tienen donde, digamos, salga el agua. Es una opción. Y nosotros hacemos trabajos como el cliente a veces nos pide, obviamente nosotros le decimos cómo podría ser, ya depende de gustos, como repito, ¿no? Ahí mi perro, él ya él pasa donde se le dé la gana, no le importa que estemos filmando y nada. Bueno, terminamos de pulir todo esto, ya estamos acabando. Comenzamos a pulir la parte de arriba también, siempre para adentro al principio, ¿no? Si digamos cómo se llama, lo que estoy usando, la plancha no está tan húmeda, ya que si está húmeda a veces o mojada, al pulir para cualquier lado se suele digamos dejar mucha rebaba en las curvas, ¿no? Así que vamos un poco presionando las esquinas, vamos limpiando nuestra mesa y como repito siempre hay que limpiar el marco, ya que para que no se nos junte lo que es el cemento. Bueno, nos visita mi otro perro. Él ya tiene como 7 años, ya está viejito ya, pero ahí viene a saludarme siempre, ¿no? Porque lo ve el otro perrito que está acá y él también quiere un poco de cariño. Así que limpiamos nuestro marco de madera, que también ya hemos enseñado en el canal cómo hacer cada cosa que estamos usando en el canal. Ya le hemos enseñado en algún video. Así que le dejamos secar, lo desmoldamos, tarrajeamos y acá le enseño cómo lo dejamos, ¿no? Cómo lo dejamos, un baño ecológico. Ya había mandado el cliente a hacer sus rueditas, así que como ven, fácilmente, como les recomiendo, pueden usar patita de cemento para que tenga esa forma. Y ahí como quedó con las plantitas. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.